Buenas noches, agradecemos a todos por su participación en la charla del día de hoy, que será acerca de la clasificación y aplicación de colgajos a cargo de John Sánchez, interno de 11º semestre, y como tutor tenemos al doctor Julián Meneses. Por favor, apagar los micrófonos y realizar las preguntas al final de su charla. Nuevamente, gracias por su asistencia. Buenas noches a todos. Como lo mencionó mi compañera María Fernanda, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación y la aplicación de los colgados. Entonces, para entrar un poco en el tema, vamos a hablar o a iniciar con la historia pues, de los colgados. Entonces, tenemos que el uso de los colgados en cirugía plástica se va a remontar al año 600 antes de Cristo, donde Sunrata Samhita hizo el primer colgajo pediculado. Estos pues colgajos se centraron principalmente en la cabeza y en el cuello, debido a que las heridas en estas áreas pues se veía que en la época no cicatrizaban por segunda intención. Los colgajos que se utilizaron inicialmente son los que se conocen hoy en día como colgajos de patrón aleatorio, esto debido pues a que se basan en suministros de sangre específicos y se usaban pues en esa época sin entender cómo y el por qué sobrevivían. Tiempo después, en 1597, Tagliacozzo en Venecia usó un colgajo de brazo de base distal, como lo podemos ver en la imagen, en un procedimiento de 2 etapas para la reconstrucción de punta nasal. Ya posteriormente, gran parte pues, del uso de los colgajos se fueron olvidando hasta el siglo XIX, cuando el cirujano inglés Carpue usó con éxito colgajos frontales para la reconstrucción nasal de 2 oficiales de policía, como lo podemos apreciar en la imagen. Ya en 1889, el anatomista Karl Manshot demostró pues, el concepto de territorios anatómicos de piel provistos de vasos sanguíneos principalmente, y en 1906 Tanzini describió el colgajo musculocutáneo latissimus dorsi para la reconstrucción mamaria usado inicialmente. Ya en 1919 Davis demostró colgajos musculares y faciales axilares, así como colgajos compuestos, y en 1920 Sir Harold Gillis, considerado como el padre de la cirugía plástica moderna, describe los colgajos pediculados. Posteriormente, MacGregor introdujo el colgajo temporal, el cual pues, permitía cubrir la cara media y la parte inferior de la cara sin dejar deformidad del sitio donante, pues asociados al colgajo frontal que se hacía anteriormente. Luego, McMahon en 1965 realizó la cobertura del tercio inferior de la cara, así como de los defectos orales y esofágicos con el uso de colgajos pectorales. Ya Orticochea en 1972 introdujo el concepto de vasos perforantes musculocutáneos que brindan territorio cutáneo para los músculos superficiales, y tiempo después diferentes cirujanos hicieron contribuciones significativas pues, a la historia de los colgajos, gracias a que describieron conceptos de territorio cutáneo de los músculos superficiales, así como profundizaron en la anatomía de los músculos, incluyendo los arcos de rotación específicos. También pues iniciaron la aplicación de colgajos musculares y musculocutáneos para la reconstrucción principalmente de la mama, del tórax, de las extremidades y pues de la cabeza y el cuello. Ya a partir de los finales de los 70, hubo una proliferación como tal de la creación de nuevas técnicas innovadoras reportadas en la literatura en todo el mundo, pues definiendo nuevos datos anatómicos y aplicación de colgajos musculares, musculocutáneos y faciales. Y finalmente, en 1981, Mates y Nahai describen la clasificación de colgajos musculares basadas principalmente en la anatomía vascular del músculo, que pues más adelante profundizaré. Entonces, en cuanto a la definición, tenemos que un colgajo se define como una unidad de tejido que mantiene su propio suministro de sangre mientras se transfiere de un sitio donante a un sitio receptor. Tenemos que tener en cuenta que pues, este suministro de sangre en los colgajos va a ser persistente y no dependerá como tal del lecho receptor. Esta es pues una característica principal y pues diferenciadora con los injertos de piel, que pues su suministro de sangre sí va a depender como tal del lecho receptor. Ya en cuanto a la fisiología como tal de los colgajos, vamos a hablar un poquito del suministro de sangre pues, que tiene como tal
la piel y el músculo. Entonces, pues esto es importante y es fundamental conocerlo para pues una correcta elevación y transferencia segura y confiable de los colgajos. Es Tenemos que como el recordar coreano que de la la piel, abuelita. debido a su función de termorregulación para mantener la homeostasis y su función inmune, tiene pues un rico suministro de sangre, mucho mayor de los que pues se necesita para su propia demanda metabólica, por lo que pues la sangre va a llegar a la piel desde los vasos más profundos a través, como lo podemos ver en la imagen, de múltiples arterias perforantes y pues venas que lo van a acompañar y que van a discurrir sobre los músculos, los tabiques y las diferentes fascias suprayacentes para arreglar los pliegues vasculares más superficiales. Para la piel, pues el suministro de sangre se va a concentrar en los niveles suprafascial y subdérmico principalmente, desde donde pues se van a ramificar más Todos vasos para quietos. irrigar los tejidos intermedios. Por favor, agradecemos apagar los micrófonos. Gracias. Ya para entrar un poco más en el tema y pues entender más adelante la clasificación, eh, tenemos que tener presente que Taylor y Palmer en 1987 redescubrieron y como tal profundizaron el trabajo de sus antecesores Manson y Salmon sobre pues el riesgo sanguíneo de la piel y el tejido subyacente, y propusieron que el cuerpo está conformado por 40 angiosomas. Entonces, un angiosoma se va a definir como un bloque de tejido tridimensional que va a estar suministrado por una fuente acompañada de venas que se extiende entre la piel y el hueso. Cada uno de estos angiosomas se va a poder dividir en un territorio arterial y uno venoso, y estos pueden variar de tamaño e interdigitarse con los angiosomas continuos a través de arteriolas y venas bidireccionales mediante vasos anastomáticos de calibre más reducido. Ya posteriormente, Saint estudió el flujo estático y dinámico a través de múltiples perforantes individuales y mapearon como tal el territorio irrigado, llamándolo de esta manera o introduciendo el término de perforosoma, donde pues descubrieron que estos tienen una mayor complejidad y variabilidad pues de lo que se había anticipado inicialmente, y confirmaron que cada perforosoma está conectado, por decirlo así, a uno adyacente, tanto por vasos de enlaces directos o faciales como indirectos o subtérmicos. Ya para hablar un poco de la clasificación, tenemos que tener en cuenta que pues se han descrito múltiples clasificaciones, pero en general los colgajos para la reconstrucción se van a clasificar según sus suministros de sangre, según la proximidad al tejido, según el tipo de transferencia y según la composición del tejido. También tenemos que tener en cuenta y muy presente que la vascularización intrínseca pues, de un colgajo es el determinante más crítico de una transferencia exitosa, y por lo tanto es el método de clasificación que es clínicamente válido hoy en día. Entonces, para empezar, vamos a empezar según el tipo de suministro de sangre que va a recibir el colgajo. Entonces, tenemos los colgajos de patrón aleatorio. Estos colgajos se van a diseñar sin un vaso conocido, es decir, que pues su vascularización se va a basar principalmente en el plejo subdérmico y basado en el plejo subdérmico con múltiples vasos de pequeño calibre que pues van a estar irrigando los tejidos adyacentes. Estos tipos de colgajos, como están muy cercas pues al sitio receptor, se van a limitar a proporciones de largo ancho con una relación 3:1, con el fin de que pues en la periferia sigan viables para que pues tengan una mejor adherencia al tejido. También tenemos los colgajos de tipo axial. Estos también se denominan colgajos en isla. Estos colgajos se caracterizan por tener una arteria conocida o nombrada que pues va a discurrir, como lo podemos ver en la imagen, a lo largo pues de su eje longitudinal. Estos colgajos van a aprovechar pues las áreas regionales perfundidas por vasos sanguíneos con nombres específicos, es decir, lo que pues ahorita hablábamos como angiosomas, donde contienen pues una sola arteria cutánea directa dentro pues de su eje longitudinal. Se pueden diseñar estos colgajos con una mayor relación largo-ancho en comparación, como se les había dicho, de los colgajos de patrón aleatorio, y pues pueden tener una extensión aleatoria con ciertas limitantes. Para continuar, tenemos los colgajos de perforantes. Este tipo de colgajo tiene un pedículo vascular transmural
que va a conducir solo a la fascia suprayacente al tejido que pues vamos a elevar. Es decir, que pues contiene múltiples irrigaciones a partir de una arteria fuente que ya conocemos y que tiene un nombre específico, el cual pues se va a conocer como el vaso fuente principal. Los colgajos pues de perforantes van a recibir el nombre de su vaso nutricio, excepto en áreas donde pues se van a levantar múltiples colgajos de una sola perforante. En estos casos, pues el colgajo recibirá el nombre de la región anatómica donde se tomó. Y tenemos que tener en cuenta que pues para la facilidad de su identificación en el momento del preoperatorio se va a hacer pues el uso del Doppler manual, pero sin embargo con el conocimiento anatómico del área donante se puede pues encontrar fácilmente cada una de las perforantes de la región. También tenemos que pues los colgajos de perforantes se pueden clasificar o reclasificar de manera simple y precisa como colgajos de perforantes directos e indirectos, que los va a diferenciar uno de otros. Entonces los directos para llegar a la fascia profunda no van a atravesar otras estructuras adicionales. En cambio los indirectos para llegar a la fascia profunda como tal deben atravesar tejidos más profundos como el músculo. Entonces, pues tenemos que pues Nakajima creó una clasificación basada en 6 tipos diferentes de perforantes que van a penetrar la fascia e irrigar pues el plejo subdérmico de la piel de la siguiente manera. Entonces, escribió el tipo A, que va a depender de una rama cutánea directa de un vaso muscular, como lo podemos ver acá. El tipo B, que pues va a depender de una perforante septocutánea. El tipo C, que va a depender de una rama directa. El tipo D, de una perforante musculocutánea. El tipo E de una rama septocutánea directa y el tipo F de una rama cutánea perforante de un vaso muscular principalmente. Por otro lado tenemos los colgajos venosos. Estos son colgajos de piel que su suministro de sangre viene dado por un pedículo venoso. Fue descrito pues, por primera vez en 1981 por Nakayama. Y pues para entender un poco la fisiología de este tipo de colgajos debemos tener en cuenta que su perfusión viene dada por 3 teorías principalmente. La primera de ellas es la derivación en B, donde nos dicen que pues su irrigación viene dada por un flujo retrógrado del sistema venoso al sistema arterial a través de derivaciones arteriovenosas. También tenemos la teoría del flujo inverso, donde nos dice que la irrigación va desde un flujo desde las vénulas hacia los capilares y la derivación capilar, donde nos dice que el flujo a través del sistema venoso se da por una entrada al lado arterial hasta una neovascularización como tal del colgajo. Entonces, para clasificar y para entender un poco más estos colgajos, Seidel clasificó los colgajos venosos en 3 grupos. Entonces, los tipo 1 son los colgajos venosos unipediculados, como lo podemos ver en la imagen superior, con una sola vena cefálica como el único conducto vascular. Los colgajos tipo 2 son bipediculados de flujo continuo con venas aferentes y eferentes con un flujo tanto caudal como cefálico. Y los colgajos tipo 3 eh, son colgajos arterializados a través de una anastomosis arteriovenosa proximal y son drenados por una vena distal. Ya para seguir con la clasificación, vamos a hablar sobre la clasificación según proximidad al tejido. Entonces, en esta clasificación vamos a tener los colgajos locales. Estos colgajos se van a caracterizar por tener al menos uno de los bordes del defecto, pues va a ser parte como tal del colgajo. Estos colgajos se usan tejidos pues adyacentes al sitio receptor con el fin pues de reconstruir como tal el defecto de cobertura. Una limitación para el uso de este tipo de colgajos es la disponibilidad cercana del tejido donante, la cual pues debe ser saludable, debe tener buena flexibilidad y muy importante, debe estar bien vascularizado. Idealmente pues el sitio receptor, el sitio donante, perdón, para un colgajo local debe tener suficiente laxitud para pues permitir el cierre primario del defecto, que pues eso es lo que queremos lograr con este tipo de colgajos. Y la mayoría de estos se pueden realizar con anestesia local o sin sedación. Es muy importante que pues saber que el color de la piel, la textura y el grosor se van a aproximar mucho al del sitio receptor cuando pues más cerca esté al sitio del defecto.
También tenemos los colgajos regionales. Este tipo de colgajos se van a tomar de la misma área anatómica del defecto, pero sus bordes, ninguno de sus bordes va a limitar con el sitio de receptor, a diferencia pues de los colgajos locales, como le había dicho, que pues alguno de sus bordes sí va a limitar con el defecto. Estos colgajos se transfieren mediante una incisión de liberación a lo largo pues de un trayecto de la transferencia del colgajo o bajo la creación de un túnel de piel o de tejido a lo largo pues de su trayecto. Debemos tener en cuenta que pues cualquier torsión de la base de su pedículo o compresión del puente del tejido suprayacente pues nos puede provocar un compromiso vascular con la consiguiente isquemia tisular del colgajo y pues la pérdida del mismo. Estos colgajos van a obtener su aporte vascular de la misma zona anatómica del defecto a reconstruir y usan piel de calidad y color similar a las del sitio receptor. Por otra parte, tenemos los colgajos a distancias, los cuales se van a caracterizar porque los tejidos no se van a encontrar en la misma región anatómica y ninguno de sus bordes va a limitar con el borde del defecto a cubrir. El tejido donante debe estar con adecuada vascularización, pues para la supervivencia del colgajo, y la morbilidad del sitio donante debe mantenerse al mínimo. Ya pues entramos a los colgajos según el tipo de transferencia. Entonces tenemos los colgajos de avance. Este tipo de colgajos, pues en este tipo de colgajos vamos a hacer un avance unidireccional, como lo podemos ver en la imagen, hacia el defecto a cubrir, avanzando la piel sin llegar pues a rotarla ni a lateralizarla. Entre los tipos más representativos de colgajos de avance tenemos el colgajo de avance BY, donde pues vamos a crear un triángulo de piel que debe tener una longitud más o menos de 2 a 3 veces el diámetro del defecto primario y un ancho igual al ancho mayor del defecto primario para poder generar un efecto de cobertura. Por otro lado tenemos los colgajos de rotación. Estos son colgajos semicirculares en donde pues se debe girar alrededor de un punto de pivote en el defecto a cerrar. Entonces, para recordar, tenemos que pues un punto de pivote se define como el área de mayor irrigación, siendo el punto de menor movilidad que va a tener el colgajo. Es decir, que pues el movimiento del colgajo para la rotación se va a basar principalmente en este punto. No solamente para la rotación, sino también para la transposición y la interpolación, como lo vamos a ver más adelante. Ya los colgajos de transposición, estos son colgajos lineales que se van a girar sobre el punto de pivote hacia el defecto sobre un puente incompleto de piel en un defecto inmediatamente adyacentes al sitio donante. Esto es importante pues porque esto es lo que lo va a diferenciar como tal de los colgajos de interpolación. Entonces, dentro de los más conocidos tenemos las zetaplastias, en donde tenemos que tener en cuenta que pues una setaplastia estándar se compone de dos colgajos, cada uno pues en un ángulo de aproximadamente 60% con respecto al área receptora. Debemos tener pues presente que la transposición producirá cuando pues se hace en un ángulo de aproximadamente 65 grados, producirá un alargamiento más o menos del 75%. Cuando pues se requiere cantidades menores de alargamiento, se pueden utilizar cetaplastias de 30 a 45 grados con el fin de conseguir un alargamiento en un 25 a un 50% respectivamente. Ya en cuanto a los colgajos de interpolación, pues se van a caracterizar porque giran sobre el punto de pivote, del pivote hacia el defecto que está cerca, pero no adyacente al pedículo del sitio donante como si lo están los de transposición, por lo que pues el pedículo debe cruzar por encima o por debajo del tejido intermedio que hay entre el defecto de cobertura y el sitio donante. En la mayoría pues de los casos van a requerir de 2 etapas quirúrgicas, por lo que pues se va a convertir en una desventaja para la utilización de este tipo de colgajos. Ya en cuanto a su composición, este tipo de colgajos tenemos los colgajos cutáneos que están caracterizados o compuestos principalmente de piel y tejido celular subcutáneo. Se usan en la mayoría de los casos para cubrir defectos de cobertura en las cicatrices quirúrgicas de lesiones o heridas traumáticas en áreas donde no hay suficiente laxitud pues, para permitir un cierre primario.
Estos colgajos pues deben cumplir con ciertas condiciones con respecto a su tamaño y su forma, ya que pues la longitud del colgajo no puede ser más larga que ancha, esto con el fin pues de garantizar un aporte vascular adecuado en cada una de las zonas del colgajo a transferir. Pero esto puede variar dependiendo la vascularización subyacente del colgajo. Entonces, colgajos en áreas muy vascularizadas pueden ser más largos con una avance estrecha, pero colgajos en áreas poco vascularizadas requieren de una longitud que sea igual al ancho para pues prever una mejor irrigación del colgajo. También tenemos los colgajos fasciocutáneos. Estos colgajos se componen de piel, tejido celular subcutáneo y fascia subyacente. Se van a crear elevando la piel con su fascia profunda subyacente y se van a caracterizar por ser menos voluminosos que los musculocutáneos y se van a utilizar para cubrir grandes defectos superficiales cuando la piel por sí sola no proporciona como tal una adecuada cobertura del defecto. Este tipo de colgajos van a incluir o no la fascia profunda y se pueden utilizar colgajos pediculados para cubrir defectos locales, regionales o a distancia o como colgajos de transferencia libre. Las ventajas que tenemos al utilizar este tipo de colgajos van a ser la preservación del músculo, que van a ser finos y maleables, se van a adaptar a la expansión del tisular y pueden incorporar nervios sensitivos. Las desventajas es que van a generar alta morbilidad del sitio donante, requiriendo pues, en algunas ocasiones la utilización de injertos de piel y van a tener una menor resistencia a la infección comparado pues, con los colgajos musculares, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, una clasificación muy importante en este tipo de colgajos es la clasificación de Matte-Sinahai, en donde me describe tres tipos de colgajos fasciocutáneos. Entonces, el primero de ellos es el tipo A, donde se van a caracterizar por tener un pedículo vascular hacia la fascia profunda, que va a emerger de una región que discurre por debajo de la fascia profunda y continúa su curso hacia la superficie de la fascia profunda, como lo podemos ver en la primera imagen. Los tipo B tienen un pedículo septocutáneo, el cual va a transcurrir entre los principales grupos musculares en un tabique intermuscular, es decir, entre dos músculos, irrigando de esta manera el sistema vascular facial regional. Y los tipo C son colgajos que tienen un pedículo septocutáneo que discurre hacia la fascia profunda, vascularizando a este y pues a la circulación cutánea adyacente. También tenemos los colgajos musculares, que como su nombre lo indica, están conformados por tejido muscular. El suministro de sangre de este tipo de colgajos se realiza a través del músculo y en algunas ocasiones este suministro sanguíneo puede incluir el tejido pues, que lo va a recubrir. Estos van a estar muy bien vascularizados, por lo que pues si la cobertura de piel es inadecuada, se puede colocar un injerto de piel dispersor parcial encima pues, del colgajo para completar el cierre de la herida. Los colgajos musculares generalmente se usan para cubrir defectos grandes ablatidos o inducidos por traumatismos o con fines funcionales, es decir, para como reconstruir o recobrar la función de una extremidad. Y también pues tenemos que van a estar indicados para la cobertura de heridas infectadas, radiadas o traumáticas. Para este tipo de colgajos y pues muy importante, tenemos la clasificación de Matte-Sinahai, que pues ellos descubrieron en 1981 pues que los músculos estaban basados, pues que las relaciones anatómicas que existen en los músculos y los pedículos vasculares son diferentes. Entonces, estos autores encontraron 5 patrones vasculares diferentes, por lo que pues los clasificaron en 5 grupos diferentes. Entonces, dentro del tipo 1, como lo podemos ver en la primera imagen, se van a caracterizar porque el músculo va a estar irrigado por un solo pedículo vascular. Los músculos que van a entrar dentro de este tipo, dentro del tipo 1 de esta clasificación, tenemos el abductor digiti minimi, el hipogloso, el estilogloso, el tensor de la fascia lata, entre otros. Los colgajos tipo 2
se van a caracterizar, los colgajos musculares o los músculos tipo 2 se van a caracterizar porque hay un pedículo vascular dominante y uno menor, como lo podemos ver en la imagen, en donde pues el pedículo dominante mantendrá la circulación posterior a la elevación del colgajo. Por lo que pues si elevamos el colgajo muscular sin el pedículo vascular dominante, pues el colgajo no va a sobrevivir. Este pues es el tipo o el patrón de circulación más común observado en los músculos. Dentro de estos tipos tenemos el abductor del hallux, el platisma, el recto femoral, el sóleo, el trapecio, el tríceps, entre otros. Ya los tipo 3, tenemos que pues estos músculos tienen dos pedículos dominantes de fuentes vasculares separadas, por lo que pues rara vez hay un compromiso vascular durante su elevación. Dentro de estos tenemos el glúteo mayor, el intercostal, el pectoral menor, el recto abdominal y el serrato anterior. Los tipo 4 son músculos irrigados por pedículos vasculares segmentarios que pues van a ingresar a lo largo del curso del vientre muscular. Cada uno de estos pedículos vascular va a proporcionar una circulación a un segmento muscular diferente, como lo podemos apreciar en la imagen. Y debemos tener en cuenta que pues la división de 2 o 3 pedículos durante la elevación de estos músculos para pues la realización de colgajos musculares puede generar pues una necrosis y una pérdida como tal del colgajo cuando pues se esté poniendo en el sitio receptor. Dentro de estos tipos de músculos tenemos el sartorio, el tibial anterior, el extensor digito longus y el extensor hallucis longus. Y los músculos tipo 5, pues vamos a encontrar que pues el pedículo vascular dominante se va a alojar cerca a la inserción del músculo con varios pedículos vasculares segmentarios que van a estar en el origen como tal del músculo. Para elevar pues este tipo de colgajo se puede pues elevar tanto del pedículo vascular dominante, es decir, a nivel de su inserción, como de los pedículos segmentarios, es decir, a nivel de su origen. Entonces, dentro de este tipo tenemos al latissimus dorsi y al pectoral mayor. También tenemos los colgajos musculocutáneos, que como lo dice su nombre, están compuestos por músculo, piel y tejido celular subcutáneo suprayacentes. Están irrigados principalmente por un pedículo vascular y pues son los que comúnmente se utilizan como colgajos regionales, pero también se pueden utilizar como colgajos libres. Comúnmente pues se usan cuando se necesita cumplir funciones de colgajos funcionales o dar una cobertura cutánea estable que pues no se tengan el defecto. Por último, para pues terminar la clasificación según el tipo de tejido, tenemos los colgajos compuestos. Estos colgajos van a contener diversos tipos de tejido, ya sea hueso, piel, fascia o músculo, que se van a incorporar en una sola unidad para pues permitir la reconstrucción en una sola etapa de, pues, en defectos complejos. Los colgajos compuestos pueden dividirse en dos clases según su medio principal de vascularización. Entonces tenemos los colgajos de vascularización única o solitarios y los colgajos de vascularización mixta. Entonces, en cuanto a los colgajos de vascularización única o solitarios, tenemos que pues se van a definir o se van a caracterizar por incorporar múltiples componentes tisulares que van a depender de un único aporte vascular, como lo podemos ver en la primera imagen. Y los colgajos de vascularización mixta se van a subdividir en colgajos conjuntos y colgajos compuestos quiméricos. Entonces, los conjuntos son colgajos con al menos dos territorios anatómicamente distintos, cada uno de los cuales pues va a conservar su suministro vascular independiente, pero están unidos por medio pues de un límite físico en común, como lo podemos ver acá. Y los colgajos quiméricos se van a caracterizar por ser colgajos independientes que tienen un suministro vascular independiente, pero a su vez cada uno de los pedículos están vinculados a un vaso fuente principal. Por otro lado tenemos los colgajos óseos.
Estos, pues como lo dice su nombre, van a estar principalmente compuestos por tejido óseo. Se pueden transferir de una forma pediculada o libre en función pues de sus vasos nutricios, los cuales pues pueden ingresar al hueso directamente o a través de conexiones entre el músculo y el hueso. Se utilizan principalmente para reemplazar los huesos faltantes en la cabeza y el cuello o pues en huesos largos y cuando se requiere pues un soporte estructural en el defecto de cobertura. También es utilizado para el tratamiento de la pseudoartrosis y la cobertura de pequeños defectos óseos con el uso pues de colgajos óseo-periósticos y pues los más característicos o los que más se utilizan son el colgajo óseo de peroné, de cresta ilíaca, de escápula y de radio. Por otro lado tenemos los colgajos linfáticos que pues se van a crear gracias a que los ganglios linfáticos pues van a tener su propia irrigación vascular dependientes pues de arterias y venas y se van a utilizar principalmente para tratar el linfedema. Se van a requerir pues técnicas microquirúrgicas para su creación y con el fin de anastomosar cada uno de sus vasos. Por otro lado tenemos los colgajos viscerales. Estos colgajos están constituidos principalmente por tejidos intestinal, ya sea colon, yeyuno o epiplón. Su vascularización está basada en función pues, de sus pedículos dominantes y pues, de las arcadas vasculares características de estos tipos de tejidos. Y por lo general, pues este tipo de colgajos se van a utilizar para la reconstrucción de la faringe o del esófago. Entonces se van a clasificar principalmente en cuanto al origen del tejido y a su patrón de circulación. Entonces, tanto los colgajos yeyunales como los colónicos van a tener un patrón de circulación tipo 1 debido pues, a que se elevan sobre una arcada vascular. En cambio, los colgajos de epiplón van a ser tipo 3, ya que pues, van a necesitar la elevación de diferentes arcadas vasculares para pues, su creación. Y por último tenemos los colgajos nerviosos o inervados, que estos se pueden, que gracias a esto pues se pueden crear colgajos musculares funcionales y colgajos sensoriales mediante la inclusión del nervio motor o sensorial apropiado para la pues coaptación en el sitio receptor después de la transferencia del colgajo. También se pueden utilizar para restaurar la función muscular después de, pues, de la transferencia como tal del colgajo. Y pues los músculos más característicos para la creación de este tipo de colgajos van a ser el gracilis, el latissimus dorsi y el serrato. Ya pues en vista de que ya pues vimos cada una de las clasificaciones, entonces realicé pues una tabla con los principales colgajos según la zona anatómica y sus usos. Entonces en cuanto a la cabeza y el cuello, tenemos los colgajos frontales, el scalp flap, el colgajo nasolabial, el temporoparietal y el temporal. En este grupo los más característicos va a ser el colgajo frontal, que pues va a depender principalmente de la arteria supratroqueal y de la oftálmica y lo vamos a utilizar principalmente para la reconstrucción de nariz, de la mejilla y del párpado. También el colgajo temporal, que lo vamos a utilizar para la reconstrucción de defectos de cobertura en órbita, de la maxila, de la mandíbula y para pues una reanimación facial en pacientes que tengan parálisis facial. También tenemos el colgajo del macetero, del orbicularis oris, de la lengua y el submental. En cuanto al tórax anterior, podemos encontrar los colgajos dectopectorales, que se van a utilizar principalmente para generar o para reconstruir defectos de cobertura en cabeza y cuello, tercio inferior y medio de la cara y para el esófago. También tenemos el de pectoral menor, el serrato, el de pectoral mayor, que pues se puede usar para el cubrimiento de múltiples defectos de coberturas en diferentes regiones anatómicas y el supraclavicular. En cuanto al tórax posterior, tenemos el glúteo mayor, que lo vamos a usar para defectos de cobertura, como lo podemos ver en la imagen del sacro, del isquion o del área del trocánter. También tenemos el escapular y el paraescapular y el del lumbar. También el del trapecio, el latissimus dorsi, que lo vamos a usar principalmente y como lo habíamos dicho pues durante la charla, y que pues su uso inicial fue para la reconstrucción de la mama, del tórax anterior
y pues de las extremidades superiores y del abdomen. En cuanto al miembro superior, vamos a tener el brachiorradial y el interóseo. El radial, que lo vamos a usar principalmente para la reconstrucción de la cabeza y el cuello, de las extremidades superiores e inferiores, del esófago y pues del pene como tal. También tenemos colgajos del flexor carpus ulnaris y del ulnar freon flap. Por otro lado tenemos los de la mano, que podemos tener el abductor digiti minimi, el colgajo del hallux, el cross finger y y el colgajo dorsal de los metacarpianos. En abdomen vamos a tener el del oblicuo externo, el del pudendo, y en el muslo uno muy importante y pues que se usa mucho va a ser el colgajo anterolateral del muslo, que lo vamos a usar principalmente para cubrir defectos en la ingle, en el abdomen, pues en el muslo, en la rodilla, en la cabeza y el cuello y en el esófago. También tenemos colgajos como el gracilis y el sartorio, el de bíceps femoral, el de el vasto lateral y el del recto femoral. Y por último en la pierna vamos a tener colgajos como el sóleo, el sural, que lo vamos a utilizar para la reconstrucción de rodilla o fosa popltea, también de la pierna o del pie, el gastronemio para la reconstrucción de la rodilla, la pierna y el tercio inferior del muslo y el de tibial anterior. Y listo, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, John, muy buena charla, muy completa. No sé, hay tres cosas principales que me gustaría pues agregar y que se lleven como el mensaje, pues todos los participantes y sobre todo pues ustedes que están en este grupo. Y bueno, ya sabemos que principalmente las funciones principales o las indicaciones principales de un colgajo es, uno, lograr cubrir esos defectos de cobertura que por sí solos con los tejidos locales no logramos cubrir. Adicionalmente, respetar y poder darle una cobertura definitiva, evitar procesos infecciosos y alteraciones que nos puedan generar a esas estructuras nobles como lo son las estructuras neurovasculares, los tendones, el tejido óseo. Y en muchos casos también podemos utilizar colgajos, como bien lo mencionaste, en reanimaciones de pronto faciales, son colgajos ya netamente dinámicos que nos ayudan a todos esos procesos. Entonces vemos como los colgajos son de gran importancia, sobre todo pues en nuestra especialidad, en la cual es como el eje principal de la parte reconstructiva y estética de cirugía plástica. Básicamente las clasificaciones se hicieron a raíz de lo que mostrabas en la historia, de darle una explicación a cómo se lograban llevar esos tejidos y poder tener una vascularización. Por eso se dijeron que los primeros colgajos eran aleatorizados, porque nadie sabía de dónde venía la vascularización de esos colgajos. Entonces, digamos que las clasificaciones es como para darle una facilidad a todo el personal médico, a los cirujanos plásticos, de tener ese conocimiento y poder distribuir los colgajos de cierta manera, ¿sí? Pero hoy en día, gracias, digamos, a todos esos estudios que han hecho los autores de los angiosomas, y hoy que el pilar es los perforosomas y el sistema vascular de las perforantes, que es lo que basa realmente hoy en día la perfusión de los colgajos, ha cambiado mucho todo ese proceso del conocimiento de la vascularización. Entonces, hoy lo principal y hoy todo por eso es que el colgajo se clasifica con perforante del vaso fuente, ¿sí?, principal por el que nos estamos basando para crear los diferentes colgajos. Y más aún, quiero que todos ustedes, en el momento en el que vayan a analizar un colgajo en las futuras ocasiones, consideren que no, cada clasificación no hace parte de un solo colgajo, ¿sí? Entonces yo no voy a pensar, como es un colgajo fasciocutáneo, entonces solo pienso en Mates y Nahay. Quiero que se llene el mensaje de que un colgajo, ¿sí?, hace parte de cada una de las clasificaciones. Entonces me hago entender.
Si yo digo el colgajo ante lo lateral del muslo, el colgajo ALT, si hablamos directamente de la vascularización, se basa en perforantes de la circunfleja femoral lateral, de la rama descendente de la circunfleja femoral lateral. Esa es la parte de la vascularización. Por ese mismo colgajo ALT lo puedo clasificar como un movimiento si yo voy a hacerlo como un colgajo libre o si voy a hacer un movimiento de transposición, transpolación, ¿sí? Dependiendo del defecto, si voy a cubrir una área en la misma región anatómica o lo voy a mandar al abdomen o alguna otra área que no quede en la misma región anatómica, ¿sí? También lo podemos clasificar ese mismo colgajo ALT en composición si yo solo voy a hacer un colgajo faciocutáneo, músculo cutáneo. Entonces, todos los colgajos, ¿sí? Todos van a ser parte de todas las clasificaciones. Entonces, por eso las clasificaciones se hicieron como para tener una guía, darle al cirujano una mejor guía tanto del conocimiento vascular y de la composición, pero el momento en el que ustedes analicen un colgajo lo tienen que analizar todo de manera uniforme con todas las clasificaciones. Esos son como los detalles, me pareció una muy buena charla, muy completa, y pues los mensajes claros para cada uno que siempre lo tengan en cuenta las clasificaciones, que es lo que en los primeros pasos de todo esto son el pilar en la especialidad. Entonces, no sé si hay alguna pregunta para John o para alguno de nosotros y con gusto la respondemos. John, ¿usted quedó con alguna duda o todo claro? No, señor, todo muy claro. Bien. Listo, entonces, en vista que no hay ninguna duda, les agradecemos a todos por su asistencia y los esperamos en nuestra próxima charla. Que tengan buena noche.